semana, pues sí vamos a tener el viernes nuevamente aprovechando 3 días de la otra semana. Como estamos pues llegando a casi finalizar el curso, creo que el último día de clases va a ser el 10 de noviembre, que cabal nos quedan también 3 días de esa semana, del 6 al 10 de noviembre. Creo que es por ahí que finalizamos nuestro curso. Entonces estamos ya avanzando y a escasas semanas de finalizar nuestro curso. Y hemos estado hablando acerca de las funciones trigonométricas el martes, finalizando con ellas, haciendo un breve análisis de las funciones básicas trigonométricas. Dentro de ellas, la función seno, coseno y tangente. Al igual que el análisis del círculo unitario, si ustedes recuerdan, dijimos que para lo que era el eje de X, cuando lo analizamos, dijimos que iba a estar relacionado con seno de X, con seno de X, que cuando hablábamos del eje de Y, íbamos a estar hablando sobre el seno de X. Y en base a esas referencias trabajamos también los triángulos, rectángulos o aplicaciones en donde podríamos encontrar el ángulo o el ángulo o los lados tanto de ese triángulo que era rectángulo. Entonces, estas corrían de 0 a pi medios a pi y de 3 medios de pi a 2 pi, que era realmente el análisis que se daba con cada una de las funciones trigonométricas, específicamente de la función senoidal y cosenoidal. Sin embargo, para la tangente, como el periodo en el cual se daba la tangencial era cada pi, entonces tenía este análisis en la desigualdad. Si recordamos la desigualdad o el argumento que hacíamos para encontrar tanto punto de inicio como punto final, era la desigualdad para la función seno y coseno de 0 menor o igual que el argumento menor o igual a 2pi. Para la que era tangencial, usábamos la desigualdad de menos pi medios menor o igual al argumento y menor o igual a pi medios. ¿Por qué? Porque en ese recorrido terminábamos el análisis del ciclo para esa función trigonométrica. Estos puntos en particular, si trazáramos las funciones, pues son funciones que tienen puntos de coincidencia que son bastante certeros. Y es por eso que están relacionadas las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Al igual que está relacionada también con las identidades trigonométricas, que es lo que empezamos hablando el día martes o terminamos hablando un poco sobre las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas, como están relacionadas las funciones entre sí, es por esa razón que nosotros podemos, mediante algunas fórmulas importantes, como lo son las pitagóricas y las recíprocas y las de cociente, como están relacionadas, entonces podemos justificar que se cumpla una identidad. Cuando decimos que se cumplan, queremos decir que están involucrados los puntos de cada una de las funciones, ¿sí?
y que puede tomar cualquier valor, el ángulo sobre el cual se aplican esas funciones. ¿Por qué? Porque son dentro de ella funciones que coinciden. Entonces, en una identidad, ya hablando del tema de la identidad, podemos hablar que estas coinciden en sus puntos. Y cuando no es una identidad, entonces, cuando no es una identidad, pues podemos concluir que solo o solamente se cortan en algunos puntos esas funciones trigonométricas, ¿sí? Es por esa razón que al nosotros desarrollar las identidades trigonométricas, lo que estamos haciendo es, pues, justificando que sean idénticas. Para eso es que tenemos las funciones trigonométricas que anotamos el último día, que es en donde vamos a empezar. Quisiéramos hacer primero, antes de hacer unos ejemplos básicos, aunque ustedes ya conocen el tema, algunos, tal vez no todos, pero algunos que ya conocen los temas, pues les voy a pedir su paciencia ya que vamos a empezar a hacer el análisis de estas funciones o identidades trigonométricas para luego hacer unos ejemplos sencillos para irnos acomodando a el uso de estas fórmulas que son las pitagóricas, las recíprocas y las de cociente. Para ello vamos a hacer, nos vamos a detener haciendo unos análisis de esta relación de funciones trigonométricas que se dan con el círculo unitario o con el triángulo que se genera en el círculo unitario y cómo éstas se relacionan dentro de ellas. Si me permiten un instante mientras ya les voy a empezar a compartir en pantalla. Muy bien,
Finalizamos presentando estas identidades que son las más importantes conocidas. Dentro de ellas están las recíprocas, ¿verdad? Que serían estas de acá. Estas las recíprocas. Y tenemos las de cociente, que serían estas dos. Sí, estas son las de cociente. Y estas son las recíprocas. Y dentro de ellas están las pitagóricas, que tenemos las que están elevadas al cuadrado. Vamos a hablar de estas del cociente. Vamos a hacer un análisis con estas dos del cociente para ver que las recíprocas, al igual que las del cociente, están relacionadas dentro de ella. Lo que primero hacemos es hacer esta relación porque es importante. Luego de que ya conocemos de dónde es que aparecen esas identidades o esas funciones pitagóricas o las trigonométricas, eh, podemos entonces comprobar o justificar que se cumpla una identidad. Porque ya al hacerlo lo que hacemos es a utilizar unos principios o unas sugerencias que nos indican para poder hacer las identidades trigonométricas o justificarlas. Pero es importante conocer de dónde es que están relacionadas, porque al final anotamos las fórmulas y las aplicamos, tal vez va a ser lo más sencillo, pero conocer de dónde estas se relacionan es importante. Hablemos de esas del cociente, de las identidades trigonométricas de cociente. Se ve, jóvenes, y se escuchan, disculpen. Integrales, mira. Estoy poniendo integrales ya. Me estoy cambiando de tema. Integrales trigonométricas les voy a poner, jóvenes. Gracias por contestarme. Identidades trigonométricas. Adelante, jóvenes. Si no, todavía ya estoy pensando ya en las integrales trigonométricas. Cuando estén en ese tema van a ver que es divertido. Trigonométricas de cociente. Muy bien. Dijimos que las identidades de cociente estamos específicamente hablando sobre la tangente de X como la cotangente de X. ¿Sí? Para esto vamos a hacer un recordatorio de nuestro triángulo base. Vamos a decir que nuestro ángulo de X, y vamos a decir que este es A, que este es B y que este es C. Como vemos, nuestro triángulo pertenece a pues el triángulo eh, rectángulo, nuestro triángulo de Pitágoras, pitagórico. ¿Por qué? Porque está relacionado pues con nuestro triángulo que es rectángulo. Pero como estamos hablando de las identidades trigonométricas del cociente, ¿sí? Entonces, estas identidades trigonométricas de cociente dicen que es tanto la tangente del ángulo es seno dividido el coseno, como la cotangente es el recíproco, coseno dividido seno. Y también las vamos a anotar por acá, a decir también que la tangente, ¿sí?, es seno de X
dividido coseno de x. Al igual que la cotangente es, dijimos, coseno de x dividido el seno de x. Muy bien, ¿cómo se relaciona entonces con este tema en donde sabemos que C para este análisis es igual a 1? ¿Por qué es igual a 1? Porque estamos entonces analizando nuestra circunferencia unitaria. Sabemos que el radio o la distancia en nuestra circunferencia unitaria para todos lados es de 1. Y si estamos relacionando ese tema de la circunferencia unitaria, entonces también recordamos que para este dato y para este dato ya establecimos que cuando hablamos de B, estamos hablando que también está relacionado con el coseno de X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos o establecimos que para el eje de X iba a estar relacionado con el coseno y que cuando hablábamos de A, en este caso del eje de Y, iba a estar relacionado con el seno de X. Miren, entonces esta relación. ¿Sí? ¿Recuerdan? Dijimos en el círculo unitario que el eje de los X iba a estar relacionado con la función coseno y que el eje de Y iba a estar relacionado con la función seno de X. Entonces, si la función tangente y cotangente, que es cociente, es una identidad trigonométrica de cociente, ¿por qué razón lo relacionamos con este triángulo? Por la razón en la que podemos entonces comprobar o decir por qué es que son trigonométricas de cociente que se relacionan. Y entonces vamos a hacer la siguiente relación. Si la tangente de x es el seno dividido el coseno, entonces vamos a decir por acá que la tangente de x, ¿sí?, es igual a seno de x dividido coseno de x. Muy bien. Podemos entonces decir que si le pusimos variable de a, de b y de c, entonces podemos también decir que a dividido b, o sea, a dividido b, que es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente dijimos que es a dividido b. Seno de x dividido el coseno de x. Seno de x dividido el coseno de x. Por eso podemos trasladar a estas variables que hemos incluido en nuestro triángulo para decir que a dividido b representa a el seno, perdón, a la tangente de x. Esto está igualado, entonces dicen, al seno de x. Pero, ¿qué es el seno de x? Recordemos con nuestras identidades que el seno de x, vamos a regresar por acá algunas atrásito, unas funciones y vamos a recordar esto. Cuando aplicamos para triángulos rectángulos, dijimos que seno es el opuesto dividido la hipotenusa. El opuesto dividido la hipotenusa. Y para el mismo caso dijimos que el coseno era adyacente dividido hipotenusa. Regresemos con esta función, que es el seno opuesto dividido la hipotenusa. Si es el opuesto dividido la hipotenusa, para este caso, que es el seno opuesto, es el seno del ángulo, es opuesto, que es A dividido hipotenusa, que es C. Quiere decir que para nuestro numerador vamos a tener que es A opuesto dividido hipotenusa, que es C. ¿Sí? Y va a estar dividido por el coseno, que es adyacente
dividido hipotenusa, que son las variables de B dividido C. B dividido C. Al hacer esto, encontramos una propiedad de medios y extremos, ¿sí? Recordemos que los medios son, los extremos son los que van en el numerador y los medios los que van en el denominador. Podemos decir entonces que A dividido B va a ser igual a A por C dividido C por B. Podemos ver entonces ahora la relación. Estos se hacen uno o lo simplificamos y nos va a quedar que es A dividido B. Con esto podemos entonces justificar que se cumple esta identidad de cociente para lo que es la tangente. Miren, ¿cómo lo hicimos? Pues lo hicimos con relación a nuestro triángulo rectángulo y con las funciones pues que habíamos mencionado de la circunferencia unitaria. Por eso es que está relacionada la función o la identidad trigonométrica de cociente de la tangente con la función seno y coseno. De igual manera les voy a pedir que la copiemos para que la puedan tener anotada y si tienen alguna duda también pueden mencionarla. ¿Tomaron nota, jóvenes? ¿O alguien que aún falte de tomar nota? Por mi parte sí, gracias. Muy bien, gracias, jóvenes. Relacionemos entonces ahora la otra identidad de cociente. La otra identidad de cociente, que es la identidad de la cotangente.
la cotangente de X. Y hablamos que la cotangente de X está relacionada con la función coseno de X y seno de X. Coseno de X y seno de X. ¿Sí? Entonces, en esta identidad también de la cotangente de X, que es coseno y seno de X, también podemos hacer de la misma manera la relación. ¿Por qué? Si dijimos que la tangente era el seno de X y era el coseno de X, ahora decimos que es el coseno de X y el seno de X, entonces podemos hacer la siguiente relación. Si para el triángulo acá arriba relacionamos que la tangente era A dividido B, entonces para la de la cotangente vamos a decir que es B dividido A. ¿Sí? Y veamos. A dividido B, entonces la cotangente es B dividido A. Y de la misma manera, como está relacionada, si es B dividido A, entonces vamos a cambiar la situación de nuestro triángulo rectángulo. Si el coseno, nuevamente el coseno, dijimos que es adyacente hipotenusa y lo tenemos presente en esta función, el coseno, si es adyacente, B, hipotenusa es B dividido C, ¿verdad? Para nuestro numerador. Entonces tenemos que es B dividido C. Y en la parte del denominador, pues tendremos seno, que es opuesto, hipotenusa. Para el seno opuesto, que es A, hipotenusa, que es C. Entonces tenemos que es A dividido C. ¿Sí? Tenemos que es A dividido C. Para la cotangente. Entonces, si desarrollamos la misma operación, podemos decir entonces que tenemos extremos y ahora medios acá. ¿Sí? Tenemos entonces que va a ser B y C dividido C y A. Y nuevamente establecemos que para la cotangente también es una justificación, o sea, es una identidad trigonométrica. Si hacemos esa sustitución, también podemos comprobar que para la cotangente ocurre lo mismo que hicimos para la tangente. Vean que estamos relacionando estas dos identidades trigonométricas de cociente y lo hemos hecho o lo hemos relacionado con la ayuda de nuestro triángulo que se generó por medio de lo que es el círculo unitario. Como les vuelvo a mencionar, cuando ya trabajamos las propiedades, pues nosotros lo hacemos y cambiamos y hay unas sugerencias que ya las vamos a leer en un momento, pero es importante ver de dónde es que ocurren estas identidades que al final pues sí las estamos usando, pero que es necesario que comprobemos dónde es que ocurre. De la misma forma voy a dejarles que puedan copiar este pequeño de la cotangente y podamos continuar.
Sí, hemos tomado nota, jóvenes. Sí, claro que sí. No hay problema, José. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Hemos hablado de estas dos que son las del cociente, de las que tenemos en la tabla que acabamos de hacer. Muy bien, hablemos de las identidades pitagóricas, que son las trigonométricas pitagóricas que tenemos por acá. Hablamos de las de cociente, que son estas. Pues las recíprocas creo que no tienen mucho de qué mencionarse, pero tenemos las pitagóricas, que son estas que están al cuadrado. Como son pitagóricas, pues nos da el dato de que está relacionado con el teorema de Pitágoras. Aunque son tres, hablaremos de esta principal y sabemos que estas otras salen siempre de el mismo análisis. Entonces, cuando hablamos de estas pitagóricas, estamos aplicando el teorema de Pitágoras, por eso es que se le conocen como las identidades trigonométricas, que son las pitagóricas. Nuevamente vamos a hacer nuestro análisis acá. Acá ya no. Vamos a agregar otra. Y vamos a poner que son identidades trigonométricas pitagóricas. Pitagóricas. Muy bien. Estas identidades pitagóricas vamos a mencionar de esta fundamental, que es que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, esta es igual a 1. Muy bien, la anotamos y la tenemos entre nuestros datos, pero ¿cómo surge el análisis de esta pitagórica? Nuevamente, hagamos uso de nuestro triángulo acá. ¿Sí? Vamos a decir que este es X nuevamente. Vamos a decir nuevamente que este va a ser A, que este va a ser B. Y tenemos nuevamente a C que sea igual a 1, porque el círculo unitario. Nuevamente A está relacionado con el seno, recuerden, porque es en el eje de X, de Y, perdón, y B está relacionado en el eje de X con el coseno. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el seno de X va a ser igual a ¿quién? Nuevamente, como mencionamos en el anterior, el seno de X está relacionado con opuesto y hipotenusa. Y el coseno está relacionado con adyacente y hipotenusa. Acabamos esto de mencionar, entonces el seno de X va a ser A opuesto dividido hipotenusa, ¿sí? Y vamos a también a decir que el coseno va a ser el adyacente,
que está B dividido la hipotenusa. Si despejamos tanto a A como a B, despejar A, tenemos que es A va a ser igual al seno de X, ¿verdad? Y si despejamos a B, tendremos que B es igual al coseno de X. ¿Sí? ¿Para qué despejamos las dos variables que están relacionadas con la función? Para entonces utilizar nuestro teorema de Pitágoras. Y utilizando teorema de Pitágoras, utilizando entonces nuestro teorema de Pitágoras, porque es la identidad trigonométrica, la pitagórica o de Pitágoras, sabemos que nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras nuevamente? Nos dice que la magnitud de este, que es la hipotenusa, va a ser la sumatoria al cuadrado o la magnitud también de sus catetos. En este caso, el opuesto y el adyacente, ¿sí? Teorema de Pitágoras, entonces lo hacemos o lo relacionamos con que la hipotenusa va a ser igual a la sumatoria al cuadrado de sus magnitudes de sus catetos. Y de ahí es que nos aparece el famoso teorema de Pitágoras, que lo aplicamos también en lo que es triángulos que son rectángulos con las identidades trigonométricas, como lo mencionamos en el último o en el tema anterior. Si relacionamos estas dos, vamos a sustituir a los valores. Que sea al cuadrado, pues sea al cuadrado es 1 al cuadrado. Sea al cuadrado es 1 al cuadrado. Igual a al cuadrado. ¿Qué es a al cuadrado? Es el seno cuadrado, ¿verdad? Con lo que acabamos de hacer acá. A al cuadrado es el seno al cuadrado. Entonces lo vamos a poner que es el seno de X al cuadrado. Más, ¿qué es B? Dijimos, despejando B, va a ser coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Ahí está. Sustituyendo y obtenemos entonces 1 al cuadrado 1 y tenemos que el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X. Y de esto es que ocurre o sucede nuestra identidad pitagórica que hemos dicho en el inicio. Está acá. ¿De dónde relacionar nuevamente un triángulo rectángulo que es el triángulo que se genera en el círculo unitario? Relacionando nuevamente a el coseno en el eje de X y a seno en el eje de Y. Y AR, o sea, en este caso, que es 1 en todos lados en el círculo unitario, y por eso tenemos nuestra identidad pitagórica. Tangente cuadrado y secante cuadrado también sale de la misma identidad. De todas maneras, lo voy a pedir que lo copien. Un instante, por favor.
Muy bien, jóvenes. No sé si anotaron. ¿Tomaron nota? Puede volverlo a poner, por favor. Sí, claro que sí, Daniel, no hay problema. ¿Se la pongo al inicio o subo un poco más la Solo la última presentación? parte que fue la que creo que Ah, copié va. mal. Muy bien. Ahí está. Gracias. Muy bien. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, perdón. Estas identidades, pues, salen, como les vuelvo a mencionar, del círculo unitario. Ven que hemos relacionado puntos terminales, círculo unitario, funciones trigonométricas básicas, el triángulo con algunas aplicaciones, tanto de ángulos como de lados o distancias. Luego las funciones trigonométricas, que el ciclo en el que se repiten siempre es 0, pi o 0 pi medios, pi, luego 3 medios de pi y 2 pi, tanto para la senoidal como la cosenoidal, la tangencial de igual manera, menos pi medios a pi medios o de 0 a pi o a 0 a pi, que es el ciclo en el que se van repitiendo a lo largo del menos infinito al infinito. Y ahora estamos relacionando nuevamente estas identidades trigonométricas, pitagóricas y cociente recíprocas que se dan en este contexto también de las aplicaciones trigonométricas que se pueden demostrar. Como estamos en el tema de las identidades trigonométricas y el sentir de estas es demostrarlas o justificarlas, que se cumplan, entonces lo que ahora hacemos es relacionar y comprobar que éstas sean una identidad trigonométrica. Cuando es una identidad trigonométrica, lo que estamos entonces indicando es que tienen puntos o sus ángulos son en común y estos tienen puntos idénticos, o sea, son puntos idénticos que se repiten en las funciones. Y cuando éstas por alguna razón no cumplen con ser una identidad trigonométrica, entonces lo que decimos es que algunos puntos de las funciones se coinciden o coinciden. ¿Y cómo sabemos cuándo cumple y no cumple? Cuando la igualdad tanto del lado izquierdo como la del lado derecho vienen siendo lo mismo. Entonces, lo que hacemos es una identidad o comprobarla o justificarla que esta ocurre. No existe un método paso a paso específico para poder verificar una identidad, pero las sugerencias que se dan son las sugerencias que se dan son que debemos siempre identificar a un lado, el cual sea un poco, tenemos dos lados y tenemos que identificar cuál es el lado que aparentemente es más complicado. Al nosotros haber observado cuál de ellos es el más complicado, hablando de la ecuación como tal, tanto el lado izquierdo como el derecho, lo que hacemos seguido es tratar de esta, que es la más complicada, convertirla a propiedades de seno y de coseno. Esa es la otra sugerencia, que se puedan poner en propiedades de seno y de coseno. Otra de las sugerencias es en los lados que se trabajen, trabajamos la más complicada, en donde exista una forma de hacer una simplificación, o sea, en donde exista hacer una suma de fracciones o exista una factorización como tal. Esta es la sugerencia y que podamos recordar siempre todas las
operaciones, o sea, todas las fórmulas de las recíprocas, de las de cociente y las pitagóricas. Estas son las que debemos de recordar. Nuevamente, uno es en buscar el lado más complicado, convertirlo a propiedades de seno y de coseno. Y por último, ver una simplificación, tanto de suma, factorización o alguna otra operación básica que se pueda encontrar dentro de las identidades. ¿Para qué? Para pues comprobar o justificar que sí es una identidad trigonométrica. Entonces, vamos a empezar haciendo unos ejemplos sencillos en donde estamos relacionando estas fórmulas o estas propiedades que acabamos de ver para entonces ir avanzando con nuestro tema de las identidades trigonométricas. Entonces vamos a hacer unos ejemplos pequeños por acá, sencillos. Acá no nos cabe, tal vez nos cabe una acá. Ejemplos, vamos a decir, ejemplo, comprobar o justificar, comprobar que cumpla con ser una identidad trigonométrica. Muy bien. Comprobar que sea una identidad trigonométrica. Digamos que tenemos la función cosecante de x por la tangente de x. Esto va a ser igual a la secante de x. Muy bien. Como no hay un paso a paso, les decía que el primer paso es identificar cuál es el lado aparentemente más complicado. En este caso podemos notar o decir que como el lado izquierdo contiene a dos operaciones, una multiplicación, es la más complicada, porque del otro lado de la secante de x, pues tenemos solo una única función. Aunque esta no se va a convertir a senos y cosenos, o sea, no vamos a tener una opción final de senos y cosenos, entonces vamos a empezar diciendo que la cosecante de x, es una recíproca y es 1 seno de x, o sea que sí podemos convertirla a seno. Esta es 1 dividido el seno de x. ¿Sí? Y la tangente, pues es seno de x, la convertimos también a senos y cosenos. Y la propiedad de la tangente es seno de x dividido coseno de x. Secante de x. Fácilmente pudimos hacerla un par de pasos y poder hacer uno esto o simplificarlo y decir que nos va a quedar 1 dividido el coseno de x. Y esa propiedad es la secante. Veamos que 1 dividido el coseno, 1 dividido el coseno es la secante de t. Como es la secante, entonces podemos decir que secante de x se cumple con ser secante de x. Y con esta operación sencilla podemos justificar o comprobar que sí realmente son identidades trigonométricas iguales en donde esas dos se cumplen en sus puntos o en sus ángulos de las funciones que son trigonométricas. Como ven, es un ejemplo en donde empezamos a relacionar las identidades o las
las relaciones que hay entre las funciones por medio de la transformación. Igual, por favor, si las copiamos. Sí, tomamos nota, jóvenes. ¿Hay alguien con alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Gracias. Todo bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, estamos trabajando estas. Yo sé que algunos ya van más adelante. Lo pude notar en las evaluaciones. Me pasé de dos hojas. Otro ejemplo sencillo. Si tenemos esta otra identidad secante de teta más la tangente de teta va a ser igual a 1 más el seno de teta dividido el coseno de teta. Muy bien, tenemos esta otra igualdad o esta otra identidad trigonométrica que nos piden que comprobemos si es una identidad. Notamos del lado derecho que esta pues ya es una función que está relacionada directamente ya con seno y coseno. La que no está relacionada con esto es la parte del lado izquierdo que tiene, que es la secante más la tangente. Recordando, entre las funciones decimos que la secante es 1 dividido el coseno, ¿sí? La secante es 1 dividido el coseno del ángulo. Y recordamos que la tangente de teta, para convertirla a una propiedad de seno, una propiedad de senos y cosenos, es que esta es seno del ángulo es igual al coseno del ángulo, ¿sí? Igual a lo que tenemos del lado derecho. Coseno del ángulo. Si vemos, esta es una suma de fracciones en donde tenemos un común denominador. ¿Cuál es el común? Es el coseno del ángulo. Y si hacemos la operación normal de fracciones, nos va a quedar que es 1 más el seno del ángulo. Y esto efectivamente es exactamente lo mismo. Lo único que hicimos fue hacer la fracción, convertir las propiedades a senos y cosenos, y vemos que esta es una identidad. Fácilmente solo convirtiéndola. Pero también la pudimos hacer de la otra manera, porque pues tenemos la habilidad de notar que de este lado
como hay un mínimo o un común denominador, esto también lo podríamos haber sacado como 1 coseno del ángulo, ¿verdad? Más seno dividido coseno. ¿Por qué? Porque aquí está de una forma homogénea y si la descomponemos nos hubiese quedado de esta forma. Y entonces también la pudimos hacer de ambas maneras, no hay problema, sabiendo que 1 dividido coseno era la secante de θ más la tangente de θ. Con esto también podemos comprobar que era una identidad. Con esto quiero decir que no siempre, ¿verdad? En el caso de arriba, no siempre se queda todo en senos y cosenos, sino que también si podemos comprobarlo con que quede con otras propiedades, lo podemos hacer. Aunque siempre la recomendación es poderlo hacer con senos y cosenos, dejarla en senos y cosenos. Pero para este caso que no se complicó, pudimos notar que también podíamos trabajar de las dos maneras. Les voy a pedir que también anotemos este ejemplo pequeño. Muy bien, la hemos anotado, jóvenes. Excelente. Muy amables, jóvenes. Continuamos con otras pequeñas propiedades acá. Hay más complicadas y existen otras mucho más complicadas, pero estamos relacionando todas y cada una de las que consideremos para agarrar la habilidad. Tenemos otra vez que es la cotangente de x dividido el coseno de x, que esto va a ser igual a la cosecante de x. Pues este paso también no es tan complicado. Tenemos una identidad de cociente. Bueno, no es de cociente, pero igualada a una cosecante de x. Como vemos, el lado izquierdo, derecho, perdón, ya está solo. Pues la parte que tenemos de este lado es una división, es la que trataríamos de convertir, diciendo entonces que la cotangente
Si la tangente es seno dividido el coseno, la cotangente es el coseno dividido el seno de x. Ahí está. Todo esto dividido por el coseno de x, que cumplimos en tratarlo de dejar en propiedades de seno y de coseno. Vean para este caso, propiedad otra vez de medios y extremos. El único inconveniente es siempre en donde ponemos el 1. El 1 para completar la propiedad de medios y extremos. Debemos siempre ponerlo acá abajo para esta propiedad. A veces ocurre que uno lo ponen de esta forma y esto pues ya cambia totalmente la operación de medios y extremos, ¿sí? Entonces debe de ser bajo de él. Al haber hecho esto, propiedad de medios y extremos. Nos va a quedar entonces que es el coseno de x dividido seno de x por coseno de x, que es igual a la cosecante de x. Simplificamos, bien sencillo. Y entonces nos queda en el numerador 1 dividido seno de x, que esto es igual a la cosecante de x. Y si vamos a averiguar qué es la cosecante, es 1 dividido el seno de t. Entonces esto se volvió cosecante de x. Con esto comprobamos nuevamente que por medio de una operación de medios y extremos, o sea, de división, pudimos encontrar que es la cosecante de x es igual a la cosecante de x. También, por favor, copiémoslo. Vamos a ver. Bueno, vamos a darle 2 puntos acá para... Muy bien. ¿Sí tomaron nota, jóvenes? Sí, Sí. ingeniero. Gracias, jóvenes. Tenemos por acá otra más. Y esta pues es un poco más sencilla, pero importante. Tenemos que esta propiedad pitagórica va a ser igual a el seno de x por la cosecante de x.
Ahí está. Bueno, notamos que en este caso tenemos por este lado una pitagórica y por este lado una propiedad normal. Pero lo interesante es reconocer que esta pitagórica dice que si están estos dos operaciones trigonométricas al cuadrado, va a ser igual a 1, como ya lo comprobamos por el teorema de Pitágoras. Entonces, quiere decir que yo a esta de una vez puedo ponerle como 1, igual a la otra propiedad que está en el otro lado. Puede ser porque de qué manera entonces podríamos convertir estas otras elevadas al cuadrado. Si conocemos que seno de x pues permanece como seno de x, no la podemos convertir, pero la cosecante sí la podemos convertir y la cosecante es 1 dividido seno de x. ¿Sí? Y esto entonces al interpretarlo, ¿verdad? Al multiplicarlo, porque tenemos una operación de multiplicación fraccionaria, nos va a quedar que es seno de x dividido seno de x. Y esto pues es 1, ¿verdad? Con esta comprobación tan pequeña, pudimos entonces convertir esto a la propiedad que ya teníamos de la pitagórica. Entonces 1 es igual a 1, notando que aparentemente este pudo haber sido más complicado, pero como teníamos la pitagórica, era mucho más fácil convertir esto a la propiedad de 1 y esto tratar de convertirlo también a 1 como lo vimos en el proceso. Tenemos entonces esta propiedad comprobando entonces que sí es una identidad. ¿Quién? Seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x sí es igual al seno de x por la cosecante de x. También anotémosla por favor, jóvenes. ¿Sí la anotamos, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Si hay alguien que necesita me dice, no hay ningún problema. Sí, adelante, perdón. Disculpe, ¿podría volver a poner, por favor? Claro que sí. Ya le tomé captura, muchas gracias. Muy bien. Ahora ustedes van a intentar hacer esta otra. Esta otra es acá. Y me dicen si es o no una identidad. Vamos a decir que la secante de x multiplicada por 1 menos seno al cuadrado de x es igual al coseno de x. Tómense estos minutillos para comprobar si esta identidad es o no trigonométrica, o sea, si son identidades. Por favor, jóvenes.
¿Es una identidad, Juanes, o no es una identidad? Sí es una identidad. ¿Sí? Recuerden los procedimientos que tenemos. Es una identidad. Bueno, ya no la vamos a hacer. Vamos a dejar nuestra clase aquí que ya llegamos. Pero sí es una identidad. Alguien que no la haya hecho o tuvo algún inconveniente. ¿Todo bien? Yo creo que sí, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Me dio gusto saludarles entonces y nos vamos a seguir viendo el próximo martes para proseguir con algunas otras identidades que podrían complicarse en algún momento. No, no creo, pero vamos a concluir el próximo martes con nuestro tema para poder continuar con lo que nos falte. Les deseo buen fin de semana, buen provecho y nos vemos entonces el próximo martes para continuar. Que tenga buen día, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana, ingeniero. Feliz día. Chao. Feliz día, ingeniero. Sí.